Amén. Hace 8 días hablamos de los libros que se llevan en el cielo, ¿recuerdan? 3 grupos de libros: el libro de la vida, donde estamos los salvos, correcto, el libro donde se llevan toda la vida de los que no han creído en Cristo, correcto, y el libro del pueblo judío, y terminamos en Daniel. Y hoy quiero que miremos las 70 semanas de Daniel. Quiero que mires Daniel 9:24. Daniel 9 del 24 al 27, lo vamos a leer en Reina Valera porque la sumatoria es más sencilla. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar, ¿qué? La prevaricación. Poner fin, ¿qué? Al pecado. Expiar la iniquidad. Para traer justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Amén. Son 6 cosas que están allí, que técnicamente son 5. Que tienen que sucederse a partir de las 70 semanas, y es lo que vamos a mirar hoy. 25, por favor. ¿Sabe pues y entiende? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el príncipe, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que si usted suma, da 69 semanas. Se volverá a edificar, ¿qué? La plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, vea, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ahí deja un espacio. Y después dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir, hablando del anticristo, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será, ¿qué? Con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Tiene que ver con el Armagedón. El fin de la guerra es el Armagedón. Y hasta ahí va a haber devastación. Y hasta ahí va a haber todo lo que tiene que ver con perseguir a Israel. Todo lo que tiene que ver con todos esos sucesos terribles que vienen para la humanidad. Recuerda 2 cosas antes de ver el diagrama de hoy. Me he vuelto un buen dibujante. Los que no creen, ahorita lo voy a probar. Zacarías 12:2-3, por favor. No mentiras, Amaritza Cubillos, gracias. Zacarías 12:2-3. Convertirá a Jerusalén en una copa, ¿qué? Que embriagará a todos los pueblos vecinos. Entienda, es que Israel no es más grande que Cundinamarca. Todos los pueblos que la rodean son inmensos. Todos quieren llegar sobre Israel, sobre Jerusalén. Y dice: Judá será sitiada, lo mismo que ¿qué? Que Jerusalén. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entienda, esta es una peleita chiquita. Todas las naciones de la tierra contra un lugar como Cundinamarca de grande. Entiéndalo. Y dice: en aquel día, ¿qué? Convertiré a Jerusalén en ¿qué? En una roca inconmovible para todos los pueblos. Y vea, y los que intenten moverla quedarán despedazados. Entienda, Jerusalén es la ciudad que está en el corazón de Dios. Amén. Nosotros, la Biblia dice que deberíamos de orar por la paz de Jerusalén. Nadie va a poder acabar a Jerusalén. Nadie va a poder borrar del mapa Jerusalén. Es la ciudad de Dios. Es la ciudad donde Jesucristo va a gobernar en el milenio. Amén. Ahora mira lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Jeremías 31:35-36. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar de día, la luna y las estrellas para alumbrar el mar, y agita el mar para que rujan sus olas. Vea, si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor,
entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Entienda, Israel para el Señor es su nación, es su pueblo. Usted puede odiar a los judíos, usted puede vivir herido con los judíos. Jerusalén es su ciudad, el pueblo de Israel es su pueblo. Y la Biblia dice que al que bendiga a su pueblo, Él lo va a bendecir, hermano en Cristo. Amén. Ahora, dicho eso, vamos a entender ahora sí Daniel 9:24. Dice Daniel 9:24, que son 70 semanas, ¿cierto? ¿Para qué? Lo primero, pues terminar ¿qué? La prevaricación y poner fin al pecado. ¿Cómo se hizo eso? Pues por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Correcto? Después encuentras el segundo aspecto, poner fin al pecado. Mira Romanos 11, 25, 26. Romanos 11. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Dice, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Entiéndeme, ¿cuándo va a venir Cristo? Cuando el último que esté inscrito en el libro de la vida sea salvo. Cuando llegue la plenitud de ¿quién? De nosotros, los gentiles, los que no son judíos. De esta manera que todo Israel será salvo, como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Entiende, Jacob en la Biblia es un judío carnal. La Biblia habla de cristianos carnales y de cristianos espirituales. Y la Biblia habla de judíos espirituales y de judíos carnales. Y Jacob es un judío carnal. Entonces dice que él va, ¿cierto? Va a redimir y va a quitar de Israel esa impiedad, ese deseo de pecado, ese deseo de desobedecer, ese deseo de vivir para ellos. Tercer aspecto. La Biblia dice que va a traer un gobierno de justicia perdurable. Hermano, no importa usted por quién vote, no va a haber justicia. No hay justicia. En el ser humano no hay esperanza. En el ser humano no hay opción. El único que va a traer un gobierno de justicia es Cristo. Sin Cristo no hay justicia. Mira Romanos 10, 1 al 4. Hermanos, el deseo de mi corazón y de mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser ¿qué? Salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios. Recuerde que ya hemos hablado que somos justificados por Cristo, que Cristo fue dado. Entonces aquí el apóstol está diciendo que ellos no conocen la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Entienda eso, hermano en Cristo. Los judíos están cegados. Los judíos no han querido entender que Jesucristo es el Señor. Los judíos ven a Jesús como un profeta y hasta que ellos no entiendan que Jesucristo es la justicia, no tienen opción. Mira Jeremías 31, 31 al 34. Esto tiene que ver con el milenio. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos, ¿qué? Lo quebrantaron, la ley de Moisés, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Siguiente. Este es el pacto después de aquel tiempo que haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Vea, pondré la ley, ¿dónde? En su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón.
Yo seré su Dios. Ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño, ¿cierto?, hasta el más grande me conocerá, afirma el Señor. Dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados, hermano en Cristo. El Señor va a hacer un nuevo pacto con ellos. El Señor va a reconciliarse con ellos. Entonces, lo que está diciendo el versículo 9, el versículo 24 del capítulo 9, es que el Señor va a traer un gobierno de justicia perdurable. Cuarto aspecto, sellar la visión. Y ahora le voy a mostrar esto. Entiéndeme. La palabra va a cumplirse toda. La Biblia dice que no pasará ni una tilde, ni una coma, que no haya de cumplirse. Cuando se cumpla toda la palabra, quedará sellada ¿qué? La visión y la profecía, porque nosotros vamos a terminar lo que es nuestra vida finita y vamos a quedar viviendo en el eterno presente de Dios. Entonces ya no hay necesidad ni de visiones, ya no hay necesidad de profecía, ya no hay necesidad de nada, porque tú y yo estamos ¿en dónde? En el eterno presente de Dios. Y por último, que dice Daniel 9, es ungir al Santo de los Santos. Amén. Allí Jesucristo, desde su trono en Jerusalén, va a gobernar, va a ser exaltado. La Biblia dice que de año en año subiremos a alabar a Jerusalén todas las naciones del mundo en el milenio. Y ya después no se te olvide que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces me voy a ir ahora a un diagrama para explicarlos. ¿Me ayuda Joa, por favor, con el diagrama? Vea que así soy buen dibujante. Sí, todos me subestiman. Listo. Eso, aquí son las 70 semanas de Daniel. Daniel 9:25 lo dijo y es lo que vamos a estudiar ahora. Desde la profecía que da Daniel y hasta el decreto de reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén hay 7 semanas. Ya le voy a mostrar que los judíos tienen semanas de días y semanas de años. Estas son semanas de años. ¿Listo? Acá, 70 semanas. Desde que Daniel dice la palabra, ¿hasta qué? Hasta que vuelven a Jerusalén. ¿Quiénes volvieron? Esdras y Nehemías. ¿Listo? A partir de ahí dice la Biblia que hay 62 semanas. ¿Hasta dónde? Hasta la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Se le quitará la vida al Mesías, ¿correcto? Y ahí entran 69 semanas. Amén. Queda faltando una. Pero lea la profecía despacio y entiéndala. Ahí entramos ¿en dónde? En el tiempo de los gentiles. Lo acabamos de leer, ¿sí o no? Cuando todos los gentiles que están en el libro de la vida sean completados, se acaba este espacio. Nosotros somos ¿qué? Raptados. De hecho, habrá gente que puede haber asistido a iglesia y no va a ser raptada. Se va a quedar acá. Y ahora voy a explicar eso. ¿Listo? Nosotros estamos arriba ¿en dónde? En el tribunal de Cristo, las coronas, ¿cierto? Todo lo que hemos explicado, después las bodas del Cordero, pero aquí en la tierra empieza la última semana, que es ¿de qué? De 7 años. 3 y medio de tribulación, ¿cierto? El anticristo les dice, tranquilos, yo los protejo, ya voy a explicar todo eso, no se preocupen. Y 3 años y medio donde él dice, no, a mí me tienen que adorar, a mí me tienen que alabar, y él se para allí, marca a la gente con el 666, y todo eso lo vamos a estar mirando, amén. Espero que entienda el recuadro. Entonces, todo lo verde que son, 70 semanas. Ahora entiende, ¿por qué estamos estudiando aquí esto? Porque Daniel y Ezequiel y en fin, Isaías, es la profecía para el pueblo de Israel. ¿Entiende? Entonces, Apocalipsis es ¿para quién? Para la iglesia, ¿cierto? Daniel y los libros proféticos son ¿para quién? Para Israel. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es empalmar lo que dice el Señor al pueblo judío y lo que dice el Señor en Apocalipsis. Hoy estamos empalmando y todo se centra, todo cuadra.
todo funciona, hermano, en Cristo. Entonces no nos engañemos. La venida del Señor está cerca, hermano, en Cristo. No nos engañemos. Listo, entonces volvamos a Daniel 9:25. Ya dijimos, ¿no? Desde la salida de la orden, o sea, desde la visión de Daniel hasta reconstruir a Jerusalén, hay 7 semanas. Mira Nehemías 2 del 1 al 5. Nehemías. Entiende que antes se había regresado Esdras. Esdras se regresó ¿a qué? A reconstruir el templo. Nehemías a reconstruir ¿qué? Las murallas. Un día en el mes de Nisan, que ese es el mes de abril del año 20 del reinado de Artajerjes, dice, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me pregunté, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo. Así que debe de haber algo que te está causando dolor. Dos. Yo sentí mucho miedo, entienda. Él era el copero del rey, donde el rey sospechara que él quería envenenarlo, el primero que se iba era el copero, por eso tuvo miedo. Y le respondí que viva su majestad para siempre, o sea, rey, usted es mi rey, ¿verdad? Usted en la casa, mi reina, listo, lo mismo. Ahora, ¿cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quiere que haga?, repliqué el rey, y encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá, ¿para qué? Reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Ahora entiende una cosa, cuando tú miras el gobierno de Artajerjes, los años, eso se sucedió en el año 445 antes de Cristo, un 14 de marzo. Ahora, de ahí ve al 9:26, ¿entiende? Ahí se da ¿qué? La orden. Entonces, desde Daniel hasta ahí, 49 años exactos, ¿correcto? De ahí hasta Jesucristo, tienen que ser 62 semanas. 62 semanas ya se la doy en años y en días, si desea. Ahora bien, después de las 62 semanas, ¿listo? Ya se dio la orden de reconstruir 7, ¿cierto? En el año 49. Después 62, estamos en la semana 69. ¿Se le quitará la vida a quién? Al príncipe elegido. ¿Quién era el príncipe elegido? Jesucristo. Este se quedará sin ciudad y sin santuario. Y ahí parte, coma. Después dice, porque un futuro, ¿cierto?, gobernante los destruirá. Y el fin vendrá como una inundación. Los que han visto inundaciones son cosas de segundos, son cosas que en 5 minutos cambia la historia de una ciudad. Y la destrucción, ¿qué? No cesará hasta que termine la guerra. Entonces, listo, estamos allí. Desde la visión de Daniel hasta la entrada de Jesús victorioso hay 69 semanas. ¿Cómo te ubicas tú en los datos? Mira Lucas 3.1, no lo voy a leer. Lucas 3.1 nos ubica históricamente porque ahí dice quién estaba gobernando, en qué momento. Y entonces tú tienes que entender que así las cosas, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo por la puerta oriental del muro de Jerusalén fue el 6 de abril del año 32. Nunca se le olvide que los años proféticos son de 360 días, porque es un cruce que hay entre los dos estilos de calendario. Mira Lucas 19, 41 al 44. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y ¿qué? Y lloró por ella. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traer paz, pero eso ahora ¿qué? Está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos los lados. Te derribarán a ti, a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre la otra. ¿Por qué? Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Entienda,
Ellos no quisieron reconocer el tiempo. Ellos tenían el libro de Daniel. Si ellos hubieran sido lógicos, hubieran sumado las semanas de Daniel, hubieran sumado los tiempos y hubieran entendido que Jesucristo era el Mesías, hermano. Recuerda que Herodes llamó a los sacerdotes les dijeron, sí, en Belén van a ser todos lo sabían, pero ninguno de los sacerdotes fue a alabar al Señor. Todos los fariseos lo sabían, todos sabían la profecía de Daniel, todos, pero ninguno quiso reconocer que Jesucristo era el Mesías, hermano. Ahora entiende, yo te digo una cosa, si con esa agilidad tan certera se ha cumplido la palabra, ¿qué te hace a ti pensar que el resto no se va a cumplir? Si con días, con años, todo se ha cumplido, porque cuando tú haces todo eso en días y sumas un calendario antiguo, ves las fechas, ves los años y ves la exactitud con la que se cumplió la promesa de Daniel. Entonces, ¿qué te hace creer a ti que el resto de la palabra no se va a cumplir? ¿Qué te hace creer a ti? Listo. Veamos Daniel 9:26, ese espacio que hay ahí. Veamos Romanos 11, 25, 29, por favor. Estamos en un receso profético. Un receso profético. Mira, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan, ¿qué? Presuntuosos. Parte de Israel, ¿qué? Se ha endurecido. Y para nosotros fue muy lindo encontrar en el jardín del huerto, un judío mesiánico, creyendo en Cristo y compartiendo la verdad de la palabra. Una parte se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado, ¿qué? La totalidad de los gentiles. Es nuestro tiempo, es el tiempo de la iglesia. De esta manera que después de ahí todo Israel será salvo, como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Ya había explicado eso un poco. ¿Qué más nos falta de ahí? Vamos adelante, estamos en el 26, 27, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Vea que cuánto nos ama el Señor. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios, ¿qué? Son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Si Dios te llamó, tú no tienes reverso. Tú no puedes decir, no, yo ya no soy cristiano. No, yo ya no. Así lo agarre de la oreja, así lo siente en una silla de ruedas, así lo acueste o así lo tenga que mandar para el cementerio, lo va a hacer reconocer que Jesucristo es el Señor, hermano. Porque esto no es un juego, esto es irrevocable, hermano, en Cristo. Listo, vamos a Daniel 9, 26b y 27. Habla del príncipe en el B. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, el príncipe elegido. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido, que es Cristo. Este se quedará sin ciudad y sin santuario porque un futuro gobernante, ¿qué? Los destruirá. Ahora, está diciendo cosas que son muy interesantes. Entiende una cosa, el rapto y la venida del anticristo tienen advertencias. El Señor dejó cosas, pero mira segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 8, lo vamos a leer todo, amén. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por los mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor. Le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Recuerda que a ellos fue lo que les dijo, que el Señor en un abrir y cerrar de ojos vendrá, ciertos resucitarán los muertos. Entonces le está diciendo, no, el Señor no ha venido. No se dejen engañar. No ha sucedido el rapto. No ha llegado el día del Señor. 2. 3, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar, ¿qué?
la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el anticristo, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Sigamos. ¿No recuerdan que ya les he hablado esto en cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, ¿entiende? Hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo ¿qué? Su poder, pero falta que se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Quién está deteniendo toda la maldad? El Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuándo se ve el Espíritu Santo de Dios? Cuando la iglesia sea raptada, porque el Espíritu Santo de Dios fue dado para la iglesia. Entonces, el que está conteniendo a Satanás, a la maldad, a todo lo que está pasando, ¿quién es? El Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros nos vayamos, el diablo va a andar por su casa, va a andar como le dé la gana por esta tierra, pero ahorita es el Espíritu Santo el que lo tiene ahí, amén, y por eso nuestro poder, nuestra fuerza y todo lo que tenemos lo tenemos en el poder del Espíritu Santo, no es en sus fuerzas, no es en su carne, es en el poder del Espíritu Santo, hermano, en Cristo. Entonces, cuando se vaya el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Y nos vamos nosotros, ¿no? No le olvide que las iglesias del Pacto de Suecia, en sus estatutos, dejaron dicho que si existía el rapto, le dejaban todos los bienes a las iglesias del Pacto de Noruega. O sea que los noruegos estaban perdidos. Pilas pues. Y entonces se manifestará aquel malvado, eso fue verdad, existen estatutos, no sé si ya los cambiaron. ¿Quién es el malvado? El anticristo. A quien el Señor Jesús, ¿qué? Derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. ¿Recuerdan? Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Recuerdan? Armagedón se para sobre el monte de los olivos y con un sola orden todos los pueblos que están ahí combatiendo terminarán. Serán destruidos. La Biblia dice que las aves del cielo tendrán comida para días y días de toda la mortandad que habrá. Listo. 8. Ya está, y 9, terminemos con el 9, por favor. De ese falta el 9. Amén, pero bueno. No, está bien, perdón, está bien. Ahora, entonces la Biblia da 3 advertencias. La primera que es ¿qué? La apostasía. Ahí lo dijo. La apostasía, entienda, significa partida, caída o abandono de la fe de Cristo. Será muy común en los últimos días que la gente se aparte de las verdades bíblicas. Va a ser común. La gente va a apostatar de la fe en Jesucristo. La gente va a apostatar de las verdades bíblicas. Hermano en Cristo, y hoy día uno lo ve en esos canales cristianos. Uno lo ve en pastores, gente que se cree que tendría una estructura doctrinal, predicando cosas que no son verdad, apartándose, apostatando de la fe. Apostatando del Cristo vivo y del Dios poderoso. Mire la fila de pastores, de cantantes que han ido a arrodillársele al Papa a pedirle su bendición. Es interminable los apóstatas que hay hoy día, hermano, en Cristo. Y entonces ahí hay un síntoma grave. De hecho, un cantante de estos que hay por acá, famosos, allá estaba arrodillado esta semana. No, pues no demos nombres, pero sigamos. El misterio de la iniquidad. Entiéndeme, la actividad secreta de los poderes del mal será evidente en el mundo. La actividad secreta de los poderes del mal. Mire tantos canales, programas de paranormales, de espiritismo. Mire cuánta cosa donde se exalta es a Satanás. Mira todo el tema moral. Mira todo lo que está pasando. Tiene que ver con levantar a Satanás. Tiene que ver con levantar a la tiniebla. Tiene que ver con un mundo espiritual caído donde Satanás es el rey, donde Satanás es el al que se le entrona. Y por último, quitar de en medio, esto implica, ya dije, el Espíritu Santo. Apenas se vaya el Espíritu Santo, no nos vayamos con él, amén.
Amén. Anoche prediqué eso y por ahí uno dijo amén. Allá cada cual. Entiéndalo. Los que se quedan a 7 años de tribulación y gran tribulación. Y eso lo miraremos en otro tema, en 8 días o en 15. Pero entienda, lo ideal es partir de aquí, de una vez, con la iglesia del Señor, porque esos 7 años van a ser miserables, van a ser terribles, van a ser pavorosos, y ya lo voy a leer en la palabra del Señor. Listo, vamos a Daniel 7, 23, 25. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo, y ahí le vamos a dedicar un capítulo. El pastor Alducín viene en el mes de abril, va a estar predicando eso. Siria, Irán y lo que tiene que ver todo eso con el anticristo. Y dice que la cuarta bestia es el cuarto reino que surgirá en este mundo, será diferente a los otros reinos. Devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. 24. Los 10 cuernos son ¿qué? 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a los 3 reyes. Ahí lo habla en Daniel, habla de 10 cuernos y de un cuerno que tiene un cuerno pequeño. Ese es el anticristo. Y 25. Dice, ¿hablará en contra de quién? Del Altísimo. Oprimirá a sus santos, los que se quedaron, que dijeron, uy, sí, ese pastor Bonchi predicó la verdad. Ahí nos quedamos, mija. ¿Oprimirá a quién? A sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Recuerda que hablamos de la última semana, 7 años, la parte en 2, porque los 3 y medio primeros años el anticristo se va a mostrar como el bueno, como el tan. Y a los 3 años y medio se acabó esta farsa, me adoran, me alaban, yo soy el que soy. Y ahí va a ser la cuestión. Ahora, cuando tú miras atrás, encuentras 3 bestias y esta es la cuarta. La primera bestia tiene como símbolo el león y representó al imperio babilónico, que ya terminó, Babilonia. La segunda bestia tiene como símbolo el oso, que representó al imperio medo-persa. Y la tercera bestia, que tenía como símbolo el leopardo, representó al imperio griego de Alejandro Magno. Increíble que Daniel, ¿cierto? 450 o 500 años antes dijo hasta los logotipos de los imperios y no se descachó. ¿Será que se va a descachar en el resto? La cuarta bestia, espantosa y terrible, dientes de hierro, implica el imperio romano. 10 dedos de los pies, que son 10 reinos que agrupó el imperio romano y que va a volver a agrupar. Mire mira lo que pasa y aquí se empalma con la iglesia. Jonathan, yo no te di pero Apocalipsis 13, 1, 2, por favor. Ahí ya empalma con la iglesia. Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿qué? Una bestia que tenía, ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Recuerda que es que engañaron a 3 reyes, ¿se acuerdan? Y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. 2. Y la bestia que viera semejante, ¿qué? A un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vea que lo que dijo Daniel y lo que Dios le dice a la iglesia. Ahora vea, entienda que esta bestia, las demás las pudieron identificar, ¿cierto? Un oso, un leopardo. Mire que esta bestia, cuando la vio Juan, ¿cierto? Dijo, es como un leopardo, pero sus pies son ¿qué? Como de oso, su boca como de león.
sea, no podía encontrarle figura. Va a ser una bestia malévola, absolutamente malévola, destructora, dañina. Y esa bestia es la que va a arrojar a todos los que se quedaron del rapto. Y va a estar allí, hermano. Y el dragón, cierto que Satanás le dio ¿qué? Su poder y su trono. Y le dio una gran autoridad. Entienda que esos últimos 7 años van a ser con todo. Ahora mira lo que Cristo dijo en Juan 5:43. Mira esta cosa tan linda, Él lo dijo. Yo he venido en el nombre de mi Padre, ¿y qué? Y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. La Biblia dice que todas las lenguas, todas las tribus, todas las naciones van a decir, este es. En 15 días miraremos el tema. A Cristo dijo, no, este no es. La profecía de Daniel, todo lo que el Señor dijo y dijo, no, este no es. Dígale todavía a un judío que Jesucristo es el Señor, a ver. No, ese no es. Ese fue un profeta más, le dicen, no, un profeta más. Pero ahora que llegue el otro, ahí sí Israel levantando las manos diciendo, este es. Amén. Ahora entiende una cosa. La bestia es un sistema político y religioso que va a impulsar al anticristo. Todo lo que está haciendo este papa tiene mucho que ver. Los 10 cuernos son 10 reyes. El cuerno pequeño es el anticristo. Todo indica que el viejo imperio romano va a ser reagrupado. Ahora, entiende una cosa. Donde estábamos, ¿qué empieza? Empieza con la confirmación de un pacto entre el príncipe que ha de venir e Israel. Es triste, tú miras todas las negociaciones de Israel y las ha hecho por tierra. En el año 67, 68 ellos ya tenían la mezquita de Omar y el templo, ellos ya lo habían poseído. Pero para estar en paz con los musulmanes le dijeron, bueno, entonces coja otra vez el lugar santo, el lugar santísimo, dejen la mezquita ahí para no pelear. Con Egipto, recuerdan todos, por eso está el batallón Colombia ahí en el desierto. Vaya, cojan tierra, tranquilos, no nos molesten, ¿cierto? Tú cuando miras Jordania, que el Jordán, un pedazo del Jordán hasta la montaña era de Israel, para no pelear con Jordania, cojan ese pedazo, tranquilos. A todo el mundo se le han arrodillado, a los sirios, a todo el mundo. Y entonces como el anticristo va a llegar, les va a ir tranquilo, yo respondo por esto. Y por 3 años y medio va a hacer responder, que lo respeten. Ellos van a decir, ese sí era el Mesías, ese era. Y a los 3 años y medio les dije, se acabó la farsa, ahora me tienen que adorar a mí, ahora tienen que venir aquí al templo del Señor a adorarme a mí, yo soy el Dios, yo soy el que tienen que adorar. En el año 3 y medio va a pasar eso. Ahora, lo segundo, el príncipe hará un pacto con Israel, el príncipe es el anticristo, negociará un tratado de paz entre Israel y sus enemigos en cuanto a litigios de guerra. Y a mediados de los 7 años el príncipe quebrantará su pacto con Israel, se declarará Dios, se apoderará del templo de Jerusalén. Y eso tiene mucho sentido. Entienda que los judíos ya tienen el templo para construirlo. Ya tienen los muchachos, ya tienen la vaca lazana, ya tienen todo. O sea que ellos vuelven a construir el templo. En esa negociación el anticristo les hace devolver la mezquita de Omar, toda la explanada del templo. Ellos levantan el templo y dicen, este sí es el Mesías, este sí es. Porque va a hacer que los musulmanes cedan todo ese pedazo de tierra. Es lo que ustedes ven en las fotos del muro de los lamentos, de ahí para allá lo que es verdaderamente el templo. Y a mediados de los 7 años el príncipe quebrantará su pacto con Israel, se declarará Dios, se apoderará del templo, prohibirá adorar al Señor y devastará Palestina. Toda Palestina en guerra. Le voy a leer 2 pasajes para terminar. Apocalipsis 13, 3, 8. Y salió más rápido. Pongamos primero Apocalipsis 13 del 3 al 8. Es que se lo miré esta mañana.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada. Vea que Satanás, está hablando del anticristo, haciendo lo mismo, ¿correcto? La misma herida, la misma situación, pero es sanada, ¿cierto? El anticristo es sano. Y dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Siguiente. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, o sea, Satanás, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Siguiente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y qué, y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Recuerdan que ya estábamos, 42 meses son qué? 3 años y medio. En 8 días o en 15 arrancamos los otros 3 y medio con todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder. Creo que era hasta ahí. Y abrió su boca de blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de nosotros. Vea, los que estábamos ya morando en el cielo también vamos llevando el bulto. Malditos que se fueron, traidores. Hasta nosotros ahí vamos a salir. Vamos en cuál? En el 6:7. Y se le permitió hacer la guerra contra los santos. ¿Cuáles santos? Los que se quedaron, ¿correcto? Se quedaron y dijeron, uy, sí, eso era verdad, eso no era un cuento. Y vencerlos. O sea que les va a tocar durito. No les olvide que el que se deje marcar acá o acá, chaolines, decía una empleada del pacto. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Luego, si hay un remanente que se queda, que va a bregar, pero que no va a adorar a la bestia, que entiende lo que está pasando. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, una más. Vamos a Apocalipsis 13, 16, 18. Por eso, hermano, en Cristo, lo mejor es estar a cuentas con el Señor. Porque si Él apareciera ahora, si Él apareciera esta noche, si Él viniera por nosotros, sería muy triste no estar a cuentas con el Señor y quedarnos. Porque los 7 años que vienen van a ser terribles. La única ventaja es que es un tiempo determinado y que cualquiera puede decir, si el rapto fue tal día, los 3 años y medio están acá, los 3 años faltan 7 y le toca ver cómo va a subsistir, porque sin el sello no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder trabajar, no va a poder hacer nada. Y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca ¿en dónde? En la mano derecha o en la frente. Sigamos. Y que ninguno pudiese, ¿qué? Comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Siguiente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su nombre es 666. Devolvámonos al cronograma y espero que ya podamos tener más o menos la idea en el contexto. Amén. Ahora, hermano en Cristo, yo le hago una pregunta. ¿Qué le hace creer a usted? Si Cristo se lo dijo a los judíos y se lo dice a la iglesia que no va a pasar. Esto no es una fábula. Entonces repitamos, ¿cierto? Daniel da la profecía, 7 semanas, 49 años, llega Esdras y Nehemías, reconstruye el templo. 62 semanas después, Cristo entra triunfalmente a Jerusalén y se le quita su vida. Estamos acá en el periodo, en el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo se acaba? Cuando el último gentil que Dios predestinó para la salvación, le acepte como Señor y Salvador. Amén. Nosotros estamos aquí arriba. Los que se quedan, quedan aquí abajo. A partir del rapto, 3 años y medio, que fue lo que leímos, aparece el anticristo, le dice a Israel, tranquilos, no hay problema, no, yo le soluciono el problema con su vecindario, yo recupero, ¿cierto? La mezquita de Omar, ¿cierto? Y
Y aquí en el año 3.5 les dice, no señores, ahora me adoran a mí. Entra al templo, se para en el lugar santísimo y hace que lo adoren. Esto está listo. Construir el templo está pretensado. O sea, no es sino armar. Eso lo pueden hacer en una semana, calculan ellos que tienen el templo armado con ingeniería de hoy día. La Vaca Alazán está, hay un grupo de muchachos a los que le han estudiado todo su árbol de la tribu, ¿cierto? De Leví, que están listos, preparados con todos los ritos para efectuar los sacrificios en el templo. Aquí para allá, pues es lo que vamos a estar mirando en 8 días. Ahora, hermano en Cristo, entienda, esto no es una fábula. Entienda, son los últimos tiempos. Entienda, Satanás está suelto. Con una vida tibia y sin el poder del Espíritu Santo vamos a ser molidos. Molidos. Una vida tibia hoy día. Por eso Cristo lo dice en Apocalipsis, que es mejor que ser frío o caliente, pero que a los tibios los va a vomitar de su boca. Hermano, es hora de buscar de Dios, es hora de ayunar, es hora de estar de rodillas, es hora de estar congregados, cuidándonos unos a otros, hasta que aparezca el Señor. Ahora, si tú nunca has aceptado a Cristo, hoy puedes solucionar eso. Hoy puedes irte con nosotros acá en esta flecha. Hoy podemos irnos todos. Porque la Biblia dice que todo el que confiese que Jesucristo es el Señor, que crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, tendrá vida eterna. Hoy podemos irnos todos. Si tú hoy estás viviendo una vida de pecado, ponte en paz con el Señor. Ponte en paz con el Señor. Yo llamo a la alabanza, por favor, ¿dónde anda la alabanza? Los rostros inclinados, los ojos cerrados. Hay un hombre, el que está gobernando Grecia ahora, es ateo. Ha surgido en 2 años de una manera increíble en Europa, increíble, muy cercano al Papa, a pesar de ser ateo y de ser comunista. Grecia es el viejo imperio romano. Cuando viene la prueba dura, lo primero que yo decimos, Dios no está, Dios no existe, Dios no me ayudó. Son tiempos en que ya no podemos mirarnos por las pruebas, sino que tenemos que permanecer en Cristo, permanecer.